Las pruebas diagnósticas son herramientas que ayudan al médico a orientar un diagnóstico particular. Para ello, es necesario la interpretación de la sensibilidad y especificidad, así como de los valores predictivos positivos y negativos. Imaginemos que a una población en particular se le toma una muestra sanguínea para medir niveles de glucosa en sangre. En un mundo ideal, podríamos clasificar a los pacientes como diabéticos y no diabéticos, acorde a las cifras de glucosa reportadas. Al graficar a esos pacientes obtendríamos dos curvas, donde un punto de corte nos proporcionaría el valor por debajo del cual podemos descartar la patología en cuestión. Sin embargo, la realidad nunca funciona. En realidad las curvas mostrarían una superposición, y esto significa que no importa dónde se encuentre el punto de corte, esta siempre será una prueba imperfecta. Si situásemos el punto de corte delante del punto medio, los pacientes con valores por debajo del punto de corte serán clasificados en la patología en cuestión, en este caso diabetes, pero también clasificará a una porción de pacientes con la patología como sanos, cuando verdaderamente no lo son. Si situásemos el punto de corte por detrás del punto medio, las cifras de glucosa que sobrepasan el punto de corte clasificarían a los pacientes como diabéticos o con la enfermedad en cuestión. Sin embargo, una proporción de pacientes sin la patología en cuestión serán clasificados como diabéticos, cuando en verdad no padecen la enfermedad. Valores por debajo de este nuevo punto de corte clasificarán a pacientes sin la enfermedad, es decir, no diabéticos, para este ejemplo. ¿Qué sucedería si el punto de corte atravesara justo por la mitad? Ahora tendríamos cuatro situaciones. Los pacientes con niveles por arriba del punto de corte serían clasificados por la prueba como diabéticos, es decir, tendrían una prueba positiva, cuando verdaderamente son diabéticos, también llamados verdaderos positivos. Sin embargo, tendríamos una cantidad de pacientes diagnosticados como diabéticos cuando no lo son, en los cuales la prueba ha sido positiva cuando falsamente están enfermos, es decir, un falso positivo. Los pacientes con niveles por debajo del punto de corte serían clasificados por la prueba como sanos o no diabéticos, es decir, tendrían una prueba negativa, cuando verdaderamente son sanos, también llamados verdaderos negativos. Sin embargo, tendríamos una cantidad de pacientes diagnosticados como sanos, cuando no lo son, en los cuales la prueba ha sido negativa, cuando falsamente están sanos, es decir, un falso negativo. Una vez obtenidas las situaciones, podemos formar una tabla que las agrupe y con ella calcular ciertos parámetros que nos hablan de las características de la prueba. Uno de ellos es la sensibilidad. La sensibilidad es calculada mediante la división de los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Una prueba altamente sensible detectará a todos los verdaderos positivos y tendrá una proporción nula de los falsos negativos. Una prueba con poca sensibilidad detectará solo una parte de los verdaderos positivos y la gran mayoría de los falsos negativos. Una prueba con alta especificidad es calculada mediante la división de los verdaderos negativos entre la suma de los verdaderos negativos más los falsos positivos. Por lo tanto, una prueba altamente específica detectará a todos los verdaderos negativos y tendrá una proporción nula de los falsos positivos. Una prueba con baja especificidad detectará una porción de los verdaderos negativos y tendrá un aumento en la detección de los falsos positivos. Ante una prueba con alta sensibilidad, un resultado negativo, es decir, por debajo del punto de corte, nos permitirá clasificar con certeza a un porcentaje de los pacientes sin la enfermedad. Un resultado positivo nos permitirá identificar a todos los pacientes enfermos, aunque una cantidad de pacientes no enfermos serán clasificados como si padecieran la enfermedad. Por lo tanto, podemos definir a la sensibilidad como la capacidad de una prueba para encontrar a las personas con la enfermedad. Ante una prueba con alta especificidad, un resultado positivo, es decir, por delante del punto de corte, nos permitirá clasificar con certeza a un porcentaje de los pacientes con la enfermedad. Un resultado negativo nos permitirá identificar a todos los pacientes sanos, aunque una cantidad de pacientes enfermos serán clasificados como sanos. Por lo tanto, podemos definir a la especificidad como la capacidad de una prueba para identificar a las personas que no tienen la afección. Acorde a los propósitos de una prueba,
se puede buscar un punto de equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, y este se consigue en el sitio en el que ambas curvas se superponen. Sin embargo, el grado de sobreexposición aumentará o disminuirá la combinación máxima de sensibilidad y especificidad. Recordemos el ejemplo ideal, en el que un punto de corte permite clasificar de manera precisa a todos los enfermos y a todos los sanos, en este caso diabéticos y no diabéticos. Con ello podemos inferir que a menor sobreexposición tendremos una combinación máxima entre especificidad y sensibilidad. Esto debido a que disminuye la cantidad de falsos negativos y falsos positivos. Pongamos lo aprendido en contexto. Sabemos, acorde a los propósitos de una prueba, se puede buscar un punto de equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en algunos casos buscaremos una alta sensibilidad o especificidad. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Para ello necesitaremos una prueba con alta sensibilidad realizada mediante el tamiz neonatal, debido a que el costo de perder un caso es alto y existe un tratamiento efectivo. Ante un resultado negativo, diremos que la prueba no ha detectado casos de hipotiroidismo. Ante un resultado positivo, podremos estar seguros de contar con todos los pacientes hipotiroideos, es decir, no perderíamos ningún caso. Sin embargo, en un resultado positivo, también se incluye a aquellos sin la enfermedad, por lo cual acudiremos a una prueba altamente específica, en la cual, ante un resultado negativo, podemos descartar la enfermedad debido a que toma al total de pacientes sanos. En cambio, ante un resultado positivo, podemos estar seguros del diagnóstico de hipotiroidismo. Puntos clave. La sensibilidad nos ayuda a descartar la enfermedad. La especificidad nos ayuda a diagnosticar la enfermedad. Sensibilidad y especificidad nos responden a preguntas como ¿cuál es la probabilidad de presentar la enfermedad en cuestión? Para contestar esa pregunta, recurrimos a los valores predictivos positivos y negativos. La realidad no es como un estadístico ve el mundo, una tabla de 2x2. No hay respuestas dicotómicas en la medicina. 4. El punto de corte depende de las implicaciones de la prueba y las curvas características del receptor operador, curvas tipo ROC. Estas son útiles para tomar esta decisión. 5. La sensibilidad y la especificidad no dependen de la prevalencia. ¿Puedes decirme por qué la sensibilidad y especificidad no se ve afectada por la prevalencia? Escríbelo en los comentarios. Si el video te fue útil, dale like y suscríbete. Hasta el próximo video.